Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan ustedes una buena tarde en este tiempo en sus casas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder ser edificados a través de la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a hacer una oración para poder dar inicio al mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy venimos, Señor, poniendo este mensaje, esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, para que tú edifiques nuestra vida, edifiques nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y sobre todo nuestra casa, nuestra familia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que uses mi boca, Señor, Padre, que uses este vaso, Señor, para poder trasladar tu mensaje, Señor. Padre, Señor, que la unción de los 5 ministerios, Padre, apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, Señor Padre, hoy, Señor Padre, también nos guíen, Señor. Padre, también te pido, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu Hijo, amado Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a seguir con la temática del Salmo 119, que venimos dando una serie de temas a través de este salmo, ¿verdad? Maravilloso y profundo que está en la palabra del Señor y sobre todo pues que sea de bendición para su vida como también para la mía, para los de su casa como también para los de mi casa. Y usted recordará, amado hermano, que realmente estuvimos hablando un poco en el último mensaje que pudimos transmitir acerca de los primeros 8 versículos que empieza el Salmo 119, pero sobre todo estuvimos estudiando un poco la letra, la Alef, que es la primera letra del alefato hebreo. Entonces, a través de esa letra y a través de esos 8 versículos que están escritos en la palabra, nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? Lo que significa, lo que representa la letra Alef para nuestras vidas, como lo que significó y lo que representó para el salmista. Recordemos de que la letra Alef significa amo y también significa maestro, ¿verdad? Y también estuvimos hablando que está formada por 3 letras, ¿verdad? Que es la Vav, que es la que está en medio, y por 2 Yud, una Yud arriba y una Yud abajo. Y estuvimos explicando un poco acerca de el significado, lo que representaban las letras, para poder comprender lo que el salmista estaba viendo, estaba recibiendo a través de esa letra y qué es lo que él estaba escribiendo en esos primeros 8 versículos del Salmo 119. Y como ustedes te recordará, ahí estuvimos hablando un poco acerca de los preceptos, acerca de los mandamientos, acerca de la ley que es la palabra del Señor, acerca del testimonio. Estuvimos hablando acerca de cómo empieza este salmo y dice cuán bienaventurado es, ¿verdad? Aquel que anda en la ley del Señor. Y esa palabra bienaventurado dijimos que significaba un hombre admirablemente feliz, pero un hombre que debía de ser justo, un hombre que debía de caminar en la palabra y ser guiado por ella. Entonces, yo creo que con esos 8 versículos nosotros pudimos comprender cómo el salmista recibió la palabra de lo alto, recibió la enseñanza de lo alto y realmente es bueno
mencionar, ¿verdad?, a David como un pastor, a David como un profeta, a David como un maestro, a David como un escriba, ¿verdad? Cómo él recibía la enseñanza a través de su palabra, cómo la ley del Señor estaba siendo atesorada en su corazón, cómo le estaba enseñando en su principio, en la formación, cuando él llegó al reinado en ese tiempo, cómo fue el que empezó a reinar al pueblo de Israel, cómo él empezó a dirigir a ese pueblo, y definitivamente tuvo que haber recibido esa revelación de lo alto, esa enseñanza, esa palabra profética que está escrita, que es la palabra profética más segura que hoy tenemos para nuestra vida. Y realmente es apasionante el poder meditar en este salmo. Y hoy, con la ayuda del Señor, con la guianza de su Espíritu, ¿verdad?, que el Señor me ayude a poderle transmitir a usted esta segunda parte, tercer parte, ¿verdad? Porque usted recordará de que iniciamos con la letra Dalet, que la letra Dalet significa puerta, y fue la que nos abrió, ¿verdad? Nos abrió esa puerta, esa dimensión, ese lugar para poder enseñar este salmo tan maravilloso, que es el salmo más amplio y más grande de los que componen los salmos. Y realmente hoy, con la ayuda del Señor, quiero abordar el tema enfocado realmente en los, vamos a ver, 8. Después del versículo 8 contamos 8 versículos, del versículo 9 al versículo 16 del Salmo 119. Es lo que hoy vamos a estar hablando un poco, pero desde luego tenemos que sumergirnos en la palabra, tenemos que fluir a través de ella, a través de su espíritu, y poder exponer esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Ahora, ya haciendo un poquito de resumen acerca de lo que es este salmo, este Tehilim, hoy vamos a hablar un poquito acerca de estos versículos. No sé, quizá los pueda apreciar ahí. Quiero iniciar leyéndoselos para ir introduciéndome en este mensaje y poder bendecirlo en esta tarde, ¿verdad? Y el Salmo 119, capítulo del 9 al 16, dice, como usted puede ver aquí, amado hermano, tenemos a la letra Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo, que vamos a hablar un poco de ella también, ¿verdad? Pero vamos a leer un poquito la palabra. Y dice el Salmo 19, del versículo 9 al 16. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Porque es una interrogativa la que hace aquí. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, para que en todas las riquezas meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Entonces, aquí hay varias cosas que con la ayuda del Señor quiero edificarlo en esta tarde. Pero vamos a regresar un poco, porque me interesa
mostrarle la segunda letra del alefato hebreo, que es la Bet. Y yo se lo voy a anotar por aquí, ¿verdad? Esta es la segunda letra del alefato hebreo, que es por decirlo así, la que corona estos 8 versículos que acabamos de leer. Ya va a ver usted por qué. Ahora, es impresionante la letra Bet por su significado, es impresionante por su diseño, es impresionante por la gematría o el valor numérico que tiene a través de la palabra. Y realmente esto nos va a ayudar mucho para poder entender estos tiempos, para poder edificar nuestra casa, para poder edificarnos nosotros, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada de su Espíritu. Y cuando nosotros escudriñamos esa palabra templo, es una palabra que se deriva también de la letra Bet, ¿verdad? Que es la segunda letra del alefato hebreo. Ahora, fíjese, amado hermano, que la letra Bet, como podemos ver para ir viendo qué es lo que el Señor va a hablar a nuestra vida en esta tarde. Como le decía, el diseño de la letra está formada por una letra vertical y por 2 horizontales. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Mire, aquí hay una horizontal, aquí hay otra horizontal y aquí hay una vertical. Entonces, eso es parte del diseño de la letra de la Bet. Y eso tiene un significado para nuestra vida, tanto espiritual como también podríamos decir escatológico, ¿verdad? Porque esto nos direcciona, esto nos ubica, ¿verdad? Porque usted recordará, antes de eso, déjeme decirle de que esas 3, líneas que componen la letra Bet, una representa el norte, otra representa el sur y otra representa el oeste, ¿verdad? Entonces, usted recordará, amado hermano, que el profeta Jeremías en el capítulo 1, él habla, y cuando él está viendo una visión ahí, él está viendo la visión de una olla hirviente, ¿verdad? Y prácticamente lo que él estaba viendo ahí en esa visión era que vendría un mal, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel, sobre uno de los exilios que tuvo el pueblo de Israel, sobre quizá la destrucción que tuvo el primer templo del pueblo de Israel. Y eso representa y nos ayuda a saber de que el mal va a venir del norte, ¿verdad? Y es bueno decirlo porque nos ubica, nos direcciona estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, que son tiempos difíciles, los cuales estamos atravesando como iglesia, como novia, y el pueblo de Israel también como pueblo del Señor también está atravesando un trato, y no debemos de dejar pasar por alto eso, ¿verdad? Que el mal viene del norte, ¿verdad? Y hay que ver el significado de esas líneas, porque lo ubican a uno, como le decía, lo direccionan, ¿verdad? Pero también significan pilares que deben de estar en nuestra casa, ¿verdad? Los pilares que nos deben de sostener, porque recordemos que la letra Bet, uno de los significados es casa. Entonces en nuestra casa deben de haber pilares
pilares que deben de sostenernos, más aún ahora en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Un tiempo tan difícil donde se vino el mal quizá, ¿verdad? Vino a golpear parte de la humanidad y también vino a repercutir en la iglesia del Señor, en el templo, digámoslo así, ¿verdad? Donde acostumbrábamos a ir a hacer nuestros sacrificios y todas las bendiciones que vienen acerca de ello. Pero hay pilares también que representan la letra Bet, que son pilares, como le decía, sólidos, que nos ayudan a permanecer, que nos ayudan a fortalecernos, que nos ayudan a edificar, que nos ayudan a construir, que nos ayudan a muchas cosas en nuestra casa. Ahora, como usted puede ver ahí, también ahorita estuve hablando un poco acerca del diseño. El diseño en estas tres líneas y la dirección, la ubicación, ¿verdad? En eso que debemos de reflexionar un poco. Ahora, otra de las cosas bien importantes que nos enseña la letra Bet, ¿verdad? Es su valor. Y fíjese, amado hermano, que la letra Bet, el valor de ella es 2. Y cuando uno va y medita en el número 2, yo por lo menos le puedo decir de que la gematría de la letra Bet, que es el 2, representa dualidad, representa pluralidad, pero también representa unidad, ¿verdad? Yo creo que ahora en estos tiempos que estamos viviendo, una de las cosas que estamos restaurando en nuestra casa y volviendo a edificar es la unidad en nuestra casa, es la unidad con nuestra familia, es la unidad con nuestros hijos, es la unidad con nuestros padres, pero sobre todo la unidad que debemos de tener como iglesia y como pueblo del Señor, estar unidos en el Señor, estar unidos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es ahí donde nosotros recibimos las bendiciones que vienen y que emanan de lo alto para que nuestra casa sea edificada. Entonces, miren lo importante que es esta letra para nuestras vidas, porque yo no sé, ¿verdad, amado hermano, cómo ha estado tu casa en este tiempo, pero lo que sí te puedo decir en esta mañana es de que algo que trae el Señor a nuestra casa y a nuestra vida es unidad. Es unidad aún dentro de la misma iglesia del Señor. Es unidad aún dentro del mismo ministerio en el cual hoy estamos, edificando al pueblo, edificando a su esposa, a la esposa del Señor, edificando a la novia, a la que se va a casar con el Señor. Entonces hay unidad, ¿verdad? Y eso es lo que representa la letra Bet. Unidad sobre nuestra casa. Y desde luego, esa unidad tiene que venir a través de la palabra. Esa unidad tiene que venir, tiene que haber una conexión, una santificación de nuestra vida para que la presencia del Señor también sea en nuestra casa. Y la palabra del Señor es la que nos ayuda a ser santificados, a ser purificados, a ser limpios. Por eso es de que este salmo empieza y hace una interrogativa y dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Pues guardando la palabra del Señor, ¿verdad? Y guardando la palabra del Señor nos vamos limpiando, nos vamos santificando, y es así como la presencia del Señor es genuina, es literal en nuestra casa. Y eso es lo que el Señor quiere ahora en este tiempo, que haya en nuestra casa la presencia de Él, la manifestación de Él. Ahora, es importante también, mi amado hermano, que logremos comprender algo. Y aparte del diseño,
aparte del valor de la gematría, que es 2, que tiene esta letra, la Bet, también debemos de reflexionar en el significado, ¿verdad? Porque uno es el diseño de la letra, otro es el valor en la gematría hebrea de la letra, y otro es el significado de la letra. Y fíjese que lo que representa la letra, pero el significado de la letra Bet es casa, ¿verdad? Es casa. Entonces yo creo que una de las cosas que el salmista pudo entender, después de poder entender la Aleph, después de que él pudo comprender la enseñanza que venía de parte del Señor, lo que él recibió, lo que a él se le estaba entregando y lo que a él se le estaba dando, yo creo que David se paró en un momento y reflexionó en su casa, ¿verdad? Quizá tanto en la casa de donde él venía, ¿verdad? Como la casa que el Señor iba a levantar en el tiempo de él, o de aquellos que iban a descender de él y que iban a levantar un templo para que ahí estuviera manifiesta la presencia del Señor. Ahora, a mí me interesa bastante poderle seguir hablando acerca de casa, porque yo meditaba en algo, hermano. Y fíjense que yo meditaba primero en la casa de David, porque nos tenemos que enfocar en el salmista ante todo, ¿verdad? Y claro, no me quiero adelantar, pero como le decía, es casa lo que significa la letra Bet, pero también creación. Tiene que la Bet está ligada con la creación del Señor. La Bet está ligada con la casa de Dios. La Bet está ligada con el pueblo de Dios, con las casas del pueblo de Dios. Y eso es lo que creo que David vio, porque yo meditaba y me iba a la palabra, y yo decía entre mí, descendiente de dónde era David. Y pues nosotros sabemos de que David es descendiente de Ruth, la moabita. Nosotros sabemos de que Moab, había una palabra de parte del Señor, que Moab no podía ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y usted conoce la historia de dónde viene Moab, de Lot, de aquel incesto que se da entre las hijas de Lot y sus hijas, y ahí surge Moab. Pero lo impresionante es de que iba a haber una mujer en la cual Dios iba a poner sus ojos a aquella mujer que llegó a Belén, que llegó a comer, que llegó a ser parte del pueblo de la casa del Señor. Y es ahí, en esa unidad que se da entre Ruth, es ahí en esa unidad que se da entre Booz y Ruth, donde surge Obed, donde surge Isaí, y Isaí es el padre de David. Ahora, algo bien interesante es de que la casa de Isaí, fíjese, amado hermano, de que yo estudiando, no lo anoté, pero se lo voy a transmitir. En Isaí había algo tremendo, ¿verdad? Porque uno de los significados del nombre de Isaí, que se deriva de la palabra Ish, es duda, ¿verdad? Entonces, hay algo ahí escondido que quizá había en Isaí, ¿verdad? Nosotros definitivamente a veces vemos a Isaí en aquel pasaje de la palabra en el libro de el profeta Isaías capítulo 11, donde dice que del retoño de Isaí, ¿verdad? De la raíz de Isaí brotarían aquellos espíritus que iban a edificar al pueblo, pero amén, gloria a Dios. Había bendición en esa raíz, ¿verdad? Paterna, pero había algo en él. Y por eso es de que uno de los significados de la palabra, del nombre de Isaí, es duda. Ahora, vayamos al punto. Fíjese que David se crió en una casa
donde hubieron 8 hijos. Y no me voy a detener mucho en esto, pero fíjense que esos 8 hijos de David, esos 8 hijos de Isaí, hay cosas bien tremendas ahí. Porque yo indagando algunos de los nombres de los hijos de Isaí, algunos de los nombres significan fortaleza. Y no solo uno de los nombres, sino que hay como 3 hijos de Isaí que significan fortaleza. Pero también hay hijos que tienen significado muy expectativo para poderlo profundizar. Significa servidor. Hay un hijo que significa servidor. Y muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que a mí me impresionaba es la casa de donde David había venido, ¿verdad? Cómo él había sido criado, cómo él creció en la casa de su padre. Y los nombres de los hermanos de David me ayudan un poco a poder decir de que eran hombres que eran fortalecidos y que eran rigurosos. Quizá eran hombres también de batalla y eran soldados, pero los significados del nombre de los hermanos de David significan fortaleza, pero cuando uno escudriña la fortaleza de las cuales ellos se sostenían, era una fortaleza política. No era una fortaleza que provenía directamente del Señor, sino que habían poderes políticos que quizá enseñoreaban a los hermanos de David. Y también hay otro nombre que significa fortaleza, pero no era una fortaleza que dijéramos que era sustentada, ¿verdad?, por la palabra. Pero algo bien importante es el nombre de David. Y David sí significa, una de las cosas que significa David es sirviente, ¿verdad? David era un hombre de carácter. David era un hombre de decisiones. David era un hombre que sabía usar la espada. David era un hombre que no tenía temor y no tenía miedo, ¿verdad? Y claro, Dios lo fue formando, Dios le fue enseñando a cómo utilizar su carácter. Dios lo fue edificando a través de la enseñanza, a través de la palabra. Y así fue formado David. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque David, a través de esta letra, de la letra B del alefato hebreo, pudo poder comprender muchas cosas, ¿verdad? Él pudo poder entender cómo él debía de edificar su casa, ¿verdad? Y ahora yo quiero ir con la ayuda de usted. Yo quiero hablarle, mire, amado hermano, acerca también de lo que es la palabra creación. ¿Por qué la palabra creación, amado hermano? Porque está ligada a esa palabra creación. Está vinculada con la palabra casa y está vinculada con la palabra autoridad. Yo se lo voy a mostrar a usted con la ayuda del Señor, y quiero ir avanzando. Y como puede ver aquí, quizás ya lo vio, ¿verdad? El diseño, la gematría, el significado de la letra, que es casa, creación. Vimos, aquí está el diseño, está la gematría, está el significado. Ahora, con la ayuda del Señor, yo quiero poderle a usted transmitir el significado de la palabra creación. Y fíjese que la palabra creación, algo que David pudo entender y comprender, es algo hermoso, hermano. Porque la palabra creación viene de la raíz hebrea bará, como está aquí. Y fíjese, amado hermano, que bará, el significado de la raíz, quiere decir calificado, quiere decir seleccionado, quiere decir crear y criar,
quiere decir nacimiento, quiere decir volver a nacer. Yo creo que David tuvo que volver a nacer a través de la palabra, tuvo que volver a nacer a través de la revelación, tuvo un nuevo nacimiento a través de la enseñanza, genuina que tuvo del Señor. Pero sobre todo nosotros debemos de entender que nosotros somos creación santa de parte del Señor, que nosotros fuimos creados para adorarle, fuimos creados para buscarle, fuimos creados para alabarle, fuimos creados para traer sacrificio, para venir a rendirnos delante del Señor. Nosotros debemos de comprender a través del significado de la palabra que fuimos seleccionados, fuimos calificados por creación del Señor, ¿verdad? El Señor creó a la humanidad y la calificó con un propósito. Y desde luego, quiero regresar un poquito a la palabra bará, porque fíjese que cuando uno es seleccionado, fíjese el significado. Uno es calificado y es seleccionado, pero también hay un corte aquí. Y también hay unos procesos formativos que deben de haber en el hombre para que el hombre pueda volver a nacer. Ahora, mire, hermano, yo meditaba un poquito acerca de cómo el Señor nos va haciendo cortes en nuestra vida. Va quitando cosas que realmente no nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Y en esos cortes que el Señor va haciendo, nosotros vamos siendo formados. Por eso es de que la palabra bará, la palabra creación, la palabra bará significa cortar, pero también significa procesos formativos. Porque claro, el Señor nos creó, fuimos formados, pero ahora nosotros debemos de comprender el propósito del Señor, ¿verdad? ¿Por qué fuimos creados? Y el Señor, creo que uno de los principios que hizo en el salmista es de que lo sometió a procesos donde su vida empezó a ser formada para poder alabar, para poder adorar, para poder bendecir, para poder adorar al Señor, ¿verdad? Y los procesos muchas veces duelen, ¿verdad? Hay cortes, pero es importante. Por eso es de que el significado de la palabra bará y creación quiere decir que nosotros fuimos seleccionados y calificados, pero también iban a haber procesos en los cuales íbamos a ser formados. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia del Señor, la novia del Señor, está siendo sometida a procesos formativos que inician en la casa, en nuestra casa. Usted recordará, hermano, yo recuerdo que cuando a nosotros íbamos a la escuela, nos decían de que el núcleo de la sociedad, ¿verdad?, era la casa, ¿verdad? Ahí en la casa es donde uno empieza a ser formado. Entonces, yo creo que el Señor, algo que tiene para nuestra vida hoy en este tiempo, es de que el Señor está empezando procesos formativos que quizá se habían perdido, que quizá estaban descuidados, que quizá ya no les prestábamos atención, pero es en nuestra casa donde el Señor nos está empezando a formar y nos está metiendo en una burbuja para que nos preparemos, porque los tiempos son difíciles, hermano, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nazcamos en nuestra casa. Es importante que nosotros creemos, pero criemos también a nuestros hijos bajo la enseñanza del Señor, bajo la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que esto fue algo que David pudo comprender, porque no solamente él recibió la palabra, recibió la ley, que es la palabra del Señor, recibió los preceptos, recibió el testimonio y se quedó con eso. No, David tuvo que ir a su casa
Y ahí en su casa es donde él empezó los procesos formativos para poder llegar a obtener aquel rango que tuvo David. Entonces, es importante, hermano, el significado de la letra Bet, ¿verdad? Es importante que reflexionemos y que comprendamos para qué fuimos creados. ¿Y cuál es el proceso, verdad? Yo sé que el Señor hoy en este tiempo, con esta pandemia, metió a procesos a mucho pueblo, porque lo está preparando. Y nos ha traído a un proceso aquí en nuestra casa. Aquí en nuestra casa es donde tenemos nuestro templo. Y tenemos que ser edificados a través de él. Ahora, vamos a ver qué más hay por aquí. Mire, solo rápido para ir avanzando un poco. Ahora, esa palabra creación en el griego viene de 3 palabras. Usted las puede ver aquí: lactisis, quitizo y ktaomai, ¿verdad? Y fíjense que el griego también nos habla, pero del origen, de la formación, ¿verdad? Y usted sabe que el hombre fue formado a imagen y a semejanza de Dios. Usted sabe que la casa del hombre era el paraíso, era el huerto. Usted sabe que ese era el deleite del hombre, pero el deleite del hombre, quizá el paraíso tiene que estar adentro del hombre, ¿verdad? Y ese fue el origen, ¿verdad? Ese fue el origen. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo, lo creó de la tierra, pero lo puso en el paraíso. Permítame, hermano. Perdóneme que se me secó un poquito la garganta, pero con la ayuda del Señor aquí estamos. Ahora, hablábamos de estas 3 palabras que significan creación, y algo bien importante, amado hermano, es de que nosotros como iglesia debemos de conocer el origen de nuestra formación, ¿verdad? Otra de las cosas que el griego nos muestra es de que debemos de reconocer que hay un fabricante, que le pertenecemos a alguien, ¿verdad? Debemos de reconocer, ¿verdad? Que somos un barro, pero que estamos en manos de un alfarero, y que nosotros le pertenecemos a él, y que él es el que nos moldea, él es el que nos fabrica, él es el que hace las cosas nuevas en nosotros. Otra de las cosas importantes, sobre todo aquí, es el verbo. Este verbo que está aquí, que es ktaomai, que es el verbo primario en griego. Y uno de los significados de este verbo es conseguir, adquirir por cualquier medio, mire hermano, poseer y ganar. Entonces, mire amado hermano, yo creo que nosotros como pueblo del Señor, nosotros como iglesia del Señor, nosotros como casa del Señor, debemos de adquirir y conseguir y poseer aquellas bendiciones que vienen y que inician y que principian en nuestra casa. Debemos de adquirir, debemos de poseer, debemos de ganar todas aquellas cosas que quizá el enemigo nos robó. Y fíjese hermano que es impresionante, los tiempos son letales y son impresionantes, porque mire, yo sé que a mucho pueblo el Señor, yo sé que a mucho pueblo fue golpeado por esta pandemia, ¿verdad? Yo sé que el Señor permitió con un propósito que esta pandemia repercutiera
en la iglesia del Señor. Pero por eso es que nosotros debemos de estar alertas y debemos de cuidar ahora nuestra casa, porque quizá yo creo de que puede venir un ataque también a las casas literalmente. Y por eso es que el Señor nos tiene en casa, porque nos está preparando, porque nos está edificando, porque nos está fortaleciendo de cualquier ataque que pueda venir. Este es un tiempo en el que el Señor está haciendo volver el corazón de muchos en casa. Y hay que reflexionar en eso, ¿verdad? El Señor, como por algo el Señor permitió. Y por algo el Señor hoy está edificando las casas, está edificando los hogares. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. Fíjese que, como yo le decía al principio, la letra Bet significa casa, significa creación, pero ahí en esa palabra creación debemos de comprender algo que está escondido ahí y que está ligado a la palabra casa. Y fíjese que usted puede ver ahí que una creación tiene un principio, ¿verdad? Cuando algo es creado, cuando algo es formado, tiene un principio. Y fíjese que meditando en esa palabra principio, ¿verdad? Meditando en Bereshit, que aquí yo se lo voy a subrayar, meditando en Bereshit, que está aquí, que significa principio. Las raíces tienen algo escondido. Ya va a ver usted. Fíjese que uno de los significados de principio, uno de los significados de Bereshit es Reshit y es Rosh en hebreo. Esa es la palabra, Reshit y Rosh en hebreo. Pero fíjese de que la palabra Reshit significa primero, significa un lugar y significa un tiempo, pero sobre todo significa especialmente primicia. Y sobre todo, esta palabra que está aquí, cabeza. Es bien, esta palabra Bereshit, principio, Reshit, Rosh, que significa primicia, que significa cabeza, que significa primero. Mire, mi amado hermano, una primicia es algo apartado. Una primicia, hermano, es algo limpio. Una primicia, como le decía, es algo apartado. Una primicia es algo puro. Una primicia es algo consagrado. Pero eso es lo que el Señor quiere que seamos hoy en nuestra casa, que seamos primicias, que seamos esos frutos apartados para Él. Por eso es de que la palabra Reshit en hebreo significa primero, porque yo no sé, amado hermano, quizá hoy estamos entendiendo y estamos reflexionando en nuestra casa que el primero, el número uno en nuestra casa debe de ser Jehová de los ejércitos. Él es el primero, Él es el principio, Él es el fin. Su palabra nunca va a dejar de ser. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y nosotros debemos de ser purificados, debemos de ser santificados, debemos de ser apartados, debemos de ser una primicia en nuestra casa para el Señor. Y fíjense que yo quiero recordar
de que esa palabra reshit significa cabeza. Así que en tu casa, la cabeza más importante que debe de tener presencia es el Dios Altísimo. Eso es lo principal. La cabeza de tu casa debe de ser Dios. La cabeza de tu casa debe de ser Elohim. La cabeza de tu casa debe de ser Jehová de los ejércitos. Esa cabeza es la que debe de cubrir tu casa para que tú seas una primicia. Yo no sé cuál era la condición antes de que entráramos en este tiempo, cuando ibas al templo físico donde te congregabas. Yo no sé si tú te presentabas como primicia, como alguien apartado, como alguien santificado para el Señor, pero hoy el Señor te está diciendo en esta tarde que tú eres primicia, que tú eres algo adquirido, algo seleccionado, algo que está siendo perfeccionado para presentarte delante del Señor. Esa palabra Rosh, esa palabra Bereshit, esa palabra principio, la raíz es Rosh. Y para que tú seas una primicia y para que pongas por primero al Señor en todo tiempo, y para que Él sea la cabeza en tu casa, cuando alcances esa dimensión, cuando alcances la dimensión que el Señor es la cabeza, Él es el que edifica y que la presencia del Señor está ahí, entonces esa palabra Rosh va a tener un efecto y va a repercutir en algo, porque el significado de la palabra Rosh significa sacudir y estremecer. Así que si el Señor es la cabeza en tu casa, va a estremecer y va a sacudir cualquier viento, cualquier potestad, cualquier desaliento que haya venido a tu casa y que no te ha cualquier obstáculo que no te ha permitido ser una primicia para el Señor y que la cabeza sea el Señor. Entonces vamos a poder entender el significado de estremecer y de sacudir, porque Rosh significa cabeza. Entonces, algo que quizá ya no era en los hogares, era que no había cabeza. Era que el hombre, que es la cabeza del hogar, no tenía cabeza, no estaba recibiendo esa autoridad, no estaba siendo primicia. Pero hoy el Señor está levantando hombres, ministros de parte de Él, que van a ir adelante, peleando. Van a ir sacudiendo con el poder de Dios. Van a ir estremeciendo los lugares, el camino. Cualquier viento que venga va a huir. Porque hay un gobernador en nosotros, porque hay alguien que gobierna, porque hay autoridad. Yo no sé si en tu casa no ha habido o no había autoridad, pero hoy el Señor está trayendo a los hogares la autoridad sobre las casas. Ahora, esto está escondido, hermano. Y está escondido, y ya va a ver usted por qué le digo que estaba escondido. Ahora, déjeme ver si yo puedo. Mire, ¿por qué le digo que estaba escondido? Mire pues, si usted puede apreciar ahí la palabra Bereshit, en hebreo, yo pude tomar una foto y poderla poner para poderle explicar algo. Fíjese que la palabra Bereshit, como usted la va a ver aquí, mire, aquí la palabra Bereshit es esta. Mire,
la voy a remarcar un poquito más. Bueno, es esta, completa. Pero en el principio de la creación, aquí está, mire, la bet. La bet es el prefijo de Bereshit. La bet es el prefijo de Bereshit aquí. Ahora, lo que debemos de comprender es de que el Señor al Señor también le deleita habitar en un lugar. Y por eso es que el Señor dejó una casa y permitió que hubiera una casa para que Él morara y su presencia habitara en esa casa. Desde el principio de la creación. Por eso es que cuando fuimos creados, Él nos creó con un propósito para nosotros, pero también uno de los propósitos era de que Él debía de habitar en una casa. La presencia de Él debía de morar en una casa. Y aquí está escondido porque aquí está la Bet, que significa casa. Ahora, yo quiero para darme un poquito más a entender y explicar esto, yo quiero explicarle algo. Yo lo escribí y espero que se pueda ver ahí. ¿Por qué le digo de que está escondido ahí? ¿Por qué le hablé acerca de el deseo que Dios tenía? Y mire la relación que tiene esta palabra aquí. Esta palabra aquí, que es tabá en hebreo, significa deseo. Y el valor numérico de la palabra deseo y de la palabra tabá es 412. Y yo escribí aquí para trasladarle esta palabra tabá que usted ve aquí. Estas son las letras con las que se compone la palabra tabá, que significa deseo. Y la primer letra de la palabra tabá, que es deseo, es una tau. La segunda es una alef. La cuarta es una bab. Y la quinta es una ei. El valor numérico, présteme atención por favor. El valor numérico de la tab es 400. El valor numérico de la alef es 1, el de la bab es 6 y el de la ei es 5. Y esto nos da un total de 412. Mire, ahora, ¿por qué le digo yo a usted que el deseo del Señor era habitar en su casa? Porque aquí abajo tenemos la letra Bait, que es casa. Y también tiene el mismo valor numérico, 412, igual que la palabra deseo. Y esta, perdón hermano, permítame, aquí regresamos. Ok, y esta palabra bait, que es casa, también tiene el mismo valor numérico, le decía. Y fíjese de que la letra bet tiene un valor numérico de 2, como dijimos, que es unidad, es unicidad, es pluralidad, ¿verdad? La yud tiene un valor numérico de 10 y la tau tiene un valor numérico de 400, por lo tanto nos da el mismo valor numérico 412 que la palabra tabá, que es deseo. Entonces yo creo con todo mi corazón, hermano, aquí yo le dibujé las letras, como usted puede ver ahí, medio las hice para darme a entender un poquito en esto que le estoy diciendo. Aquí tiene la bet, aquí tiene la yud y aquí tiene la tau, y usted puede ver ahí, amado hermano, cómo las letras hebreas nos hablan, ¿verdad? Usted puede ver la relación, el valor numérico que tiene la palabra deseo con la letra bet, que es casa. Entonces,
como yo le decía al principio, uno de los significados, uno de los propósitos que Dios tenía cuando hizo al hombre, era de habitar Él, ¿verdad? Que la presencia de Él fuera la cabeza, ¿verdad? Para que esa casa fuera guiada, para que esa casa fuera edificada. Pero la presencia de Dios es lo fundamental y lo principal para que nosotros podamos ser primicias para el Señor. Yo no sé cuál ha sido tu condición. Yo reflexionaba un poquito en esa palabra casa. Y fíjese que cuando uno estudia la palabra casa en el hebreo, significa enramadas, significa cabañas, significa edificios, significa templo, significa casa. Nos quedamos con esos 5. Pero fíjese de que cuando hablamos de enramadas, cuando hablamos de cabañas, y también significa tela de araña. Fíjese cómo es la palabra de significativa y profunda. Cuando hablamos de cabañas, cuando hablamos de enramadas, cuando hablamos de telas de araña, podríamos decir que son casas, que son casas temporales. Por eso es de que el significado casa también significa algo firme, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo estaba tu casa antes de que entráramos a este tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si tu casa, en tu casa era temporal, si la presencia del Señor estaba o no estaba, si se manifestaba o no se manifestaba, ¿verdad? Pero algo te puedo decir en esta tarde, que el significado casa significa algo firme. Y hoy el Señor está fortaleciendo, está firmando los hogares, los está preparando para que seas una casa edificada sobre la roca, sobre el fundamento de la doctrina, sobre el fundamento de Cristo, que es la roca viva. Y ese era el deseo del Señor, que su presencia fuera firme en nuestros hogares. Ahora, voy a ir corriendo un poco por razones del tiempo. Aquí tiene, mire, la palabra bayit, solo para que usted se forme una idea de lo que le acabo de transmitir. Quizá me adelanté, pero la palabra bayit está relacionada con la familia y significa, mire, cabaña, significa cárcel, significa morada, significa templo, significa tienda. Tela de araña, mire hermano, significa también cárcel. Yo no sé cuál era la condición, en qué condición estaba tu casa, si tu casa en vez de ser una casa donde la presencia de Dios era manifiesta, quizá era una cárcel, quizá era una tela de araña, pero lo que el Señor quiere hoy en esta tarde es decirte que quiere edificar tu casa. Quiere edificar tu casa. Ahora, rápido, hermano, voy por razones del tiempo. Mire, aquí está. Construir. Está, bueno, no sé si se, bien, yo creo que sí lo podemos ver ahí. Ahora, hay algo que el Señor quiere hacer en las casas, hermano. Mire, aquí está construir, edificar, aquí está edificar, pero sobre todo, mire, reedificar, reparar, restaurar, restablecer. Esa es la raíz de casa, esa es la raíz. Entonces, algo que debemos de hacer es reconstruir nuestra casa. Algo que se ha perdido en nuestra casa, reedificar nuestra casa, reparar nuestra casa, restaurar nuestra casa, restablecer todo aquello que quizá estaba lejos de nuestro alcance. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, rápido voy a ir porque ya el tiempo nos avanzó, pero
Aquí en el Salmo 119 hay algunas palabras que están ahí que el salmista tuvo que comprender. Es buscar, atesorar, pedir enseñanza, el gozo, la meditación y el deleite. Es en nuestra casa para que podamos reedificar, para que podamos reconstruir, para que podamos restablecer, para que podamos restaurar. Debemos de ir en pos de esto, mire. Y para ir en pos de eso, yo necesito mostrarle lo primero. Esa palabra buscar en el hebreo significa adorar. Adorar viene de la palabra darash. Mire, como usted lo puede ver ahí, darash. Específicamente está aquí, mire, amado hermano, adorar. Entonces, si la adoración en tu casa ya no fluía, si la búsqueda, ¿cómo viene la adoración? Buscando. Aquí dice, mire, búsqueda, frecuentar, persecución, pero buscando algo bueno, algo deseado, escudriñar. Mira, amado hermano, yo te quiero decir en esta tarde que algo bien importante que debemos de hacer es buscar al Señor en adoración. Debemos de restaurar esa adoración, de restaurar nuestro templo, de restaurar nuestra casa, de buscar al Señor. Esa palabra buscar significa adorar. Por eso es de que David, él se volvió en un verdadero adorador, porque él comprendió el significado de todo esto que estamos hablando, de todo lo que estaba escondido en la letra Bet. Él se volvió un adorador a través de la palabra. Él se volvió un orador a través de la búsqueda. Él se volvió un adorador a través del deseo que surgía en su corazón, de cómo él frecuentaba, buscaba en su casa, porque es en casa donde tenemos nuestra intimidad con el Señor. Otra de las cosas es, rápido, aparte de la adoración, es atesorar. Atesorar la palabra quiere decir que la escondamos. Escondamos la palabra. Muchas veces el Señor nos habla por medio del pastor, por medio del profeta, por medio del apóstol, por medio del evangelista, por medio del maestro, y no atesoramos la palabra del Señor. Y lo que tenemos que hacer es guardarla, irla a atesorar en nuestro corazón, guardarla en nuestra casa, hablársela a nuestros hijos, que ellos aprendan a administrar la palabra del Señor. Mire, reservar. Al hermano, mire, que ya el tiempo se nos fue, pero otra de las cosas que aprendió David ahí en el Salmo 119 es que él dice, enséñame tus preceptos, enséñame tus caminos, enséñame tus mandamientos. Y cuando David está diciendo eso, muchas veces esa palabra enseñar en el hebreo viene de la raíz lamad, como la podemos ver aquí, y significa aguijonear. Y fíjese, amado hermano, que yo meditando un poco en esa palabra aguijonear, yo reflexionaba un poco cuando las abejitas lo pican a uno y le dejan ahí el aguijón y duele, ¿verdad? Pero cuando la palabra nos habla,
cuando la palabra está llegando a nuestro corazón y nos está corrigiendo, nos está haciendo reflexionar, ¿verdad? Una de las cosas que trae es revelación a nuestra vida. Lo que te quiero decir en esta tarde es que cuando estás siendo aguijoneado por la palabra, el Señor está abriendo tus ojos y está trayendo revelación a través de ella. Y eso fue lo que el salmista comprendió. Y es en su casa, es en la casa donde se debe de restablecer todo esto. Ya para ir terminando, mire, otra de las cosas que David entendió ahí en ese salmo del capítulo 9 al 16 es el gozo. Y mire lo que significa gozo: ser brillante, alegre, alegría. Solo a través de la adoración, solo a través del ser aguijoneado y ser enseñado, muchas veces un verdadero adorador se goza y brilla. Y eso es lo que el Señor quiere, que brillemos, que nos gocemos, pero que aprendamos a adorar, a buscarla en nuestra casa. Dios está preparando al pueblo, lo está cuidando. Otro de los significados, otra de las cosas que habla David ahí es la meditación, mire hermano, y viene de la raíz yak. Significa meditar, meditación. La raíz es conservar, pero conservarse uno mismo, mire hermano. Significa orar, oración, reflexionar, y eso es lo que el Señor está buscando ahora en nuestras casas, que sepamos conservar las bendiciones de Él, que conservemos su palabra, que nos conservemos nosotros mismos como templo y morada de su Espíritu, y que regresemos al nivel de adoración, de oración. La oración, hermano, yo creo que el Señor hoy nos está metiendo en otra atmósfera que quizá la iglesia ya no estaba viviendo en esa atmósfera, en ese nivel. Ya para terminar, es el deleite. Yahshua, mire, disfrute, deleitar, el deleite del Señor, que el Señor sea tu deleite en tu casa. Entonces, mire, amado hermano, es tan importante que a través de la adoración, que a través de la enseñanza, que a través de todos estos puntos que hemos visto, que a través del gozo, que a través de la meditación, nos deleitemos en nuestra casa. Pero todo es en nuestra casa. Yo hablaba hace unos días con unos hermanos y yo les decía, es que es en nuestra casa donde está el verdadero yo. A nuestra casa llegamos, nos quitamos los zapatos, nos quitamos la ropa, y es ahí donde está el verdadero yo. Porque no somos los mismos quizá en nuestra casa, que en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en nuestra sociedad. En nuestra casa está el verdadero yo. Y es ahí donde está la formación de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor. Ya vienen tiempos grandes, amado hermano, en el cual nos vamos a volver a gozar, pero por el momento, los que estamos en casa, debemos de buscar ese deleite, debemos de buscar la adoración, debemos de buscar la enseñanza, debemos de buscar la meditación, debemos de buscar el gozo. Eso fue lo que experimentó David. Él pudo experimentar para qué había sido creado, para qué Dios le había permitido tener una casa. Quizá no era el templo el que él edificó, pero qué era lo que se debía de vivir en una casa, qué fue todo lo que él restauró, restableció en su vida por aquella casa donde él venía. Si dígame usted cuál era el carácter de Isaí cuando presentó enfrente del profeta Samuel a todos sus hijos menos a David. A David lo tenía escondido allá. A David no lo quería dar.
no lo quería mostrar. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de Isaí? ¿Qué había? ¿Qué traía David? Si ni el mismo Samuel, siendo un vidente de parte de Dios, él tuvo que escuchar la voz del Padre para saber quién iba a ser el ungido de Jehová. Entonces, ¿qué había? Entonces David tuvo que restaurar muchas cosas que vivió en su casa. Quizá fue menospreciado, fue humillado, qué sé yo, cuántas cosas vivió él. Pero él edificó su casa a través de esa revelación. Él entendió esa palabra Bet. Yo quiero dejar hasta aquí este mensaje, amado hermano, por razones del tiempo, y te quiero pedir que nos sigas acompañando en esta serie de temas que estamos dando, y me quiero despedir haciendo una breve exhortación a que edifiques tu casa. Que la adoración vuelva a tu casa, que el deleite vuelva a tu casa, que la unidad vuelva a tu casa, que la meditación, que edifiques, que recuperes todo aquello que estaba olvidado o perdido en tu casa, que formes una generación de jóvenes, de niños, de valientes, que son los que van a ir abriendo brecha en aquellos tiempos, van a ir adelante en la batalla. Dios te bendiga. Que el Señor te guarde y te bendiga en esta tarde, y te esperamos que te conectes la próxima semana y que seas edificado a través de la palabra. Amén.